Estamos en el poder de la palabra y abrimos nuestra rueda de prensa. El espacio de los viernes para los periodistas, para opinar sobre la semana. Qué cruel fue esta semana. Fue cruel. Ver a un grupo de detenidos blandiendo armas, exhibiendo armas de fuego, asesinando a uno de ellos, al cubano. Y después de asesinarlo, cercenar sus partes, degollarlo, sacar su cabeza y patearla, demostrando la sed de venganza que se tenía sobre esta persona. Es notorio que el gobierno no tiene el control sobre las cárceles. Eso es notorio. Y se lo dijimos hace tiempo atrás. Las cárceles están controladas por grupos de delincuencia organizada, por el narcotráfico y sus carteles, o por el crimen internacional. El problema es más grave cuando, subiendo en escala, comienza a contaminar a distintos centros carcelarios en todo el país, dando a entender de que el control no es en una cárcel, el control o la disputa de bandas es en distintas cárceles. Eso es lo primero. Pero más grave aún es que sea en otros puntos y que exista negociado de pabellones, negociado de comida, negociado de espacios, negociado de acceso de armas, celulares y demás. O sea, es un panorama crítico. Esta rueda de prensa de este día tenía ese compromiso, tratar este tema. Y eran llegando nuestros invitados, pero quiero aprovechar el conocimiento y el criterio que tiene Carol Murillo, conocida socióloga, reconocida comunicadora y expositora a través del portal Ruta Crítica, que nos acompaña esta mañana en el estudio. Tú eres una aguda observadora de lo que hacemos los medios. Eso es algo que te amerita realmente. ¿Cómo viste, cómo tratamos el tema? Me imagino que detrás tanto temor como, no sé si rabia, indignación o sentimiento de impotencia de ver lo que vimos en ese video desde la cárcel de la penitenciaría Litoral. Carol Murillo, bienvenida. Gracias, Francisco, gracias por la presentación. Efectivamente, durante todas las últimas 2 semanas, y en especial la última, los hechos que han ocurrido dentro de los centros penitenciarios han sido exhibidos con yo diría que con la menor profesionalidad que pueden tener los medios, tanto las redes sociales como los canales de televisión. Esa poca profesionalidad apela a un sentimiento extremadamente primario de entender lo que significa el ser humano hoy. Yo me quedé sorprendida. La primera sorpresa, querido Pancho, fue cuando un periodista muy conocido puso una fotografía sobre lo que estaba ocurriendo en la cárcel con alguna nota muy, yo diría que neutra todavía. Después ¿En qué? ¿En las redes sociales? En las redes sociales, en Twitter especialmente. Y lo que me dejó sorprendida fue todos los comentarios que las personas comenzaron a hacer. En esos comentarios se notaba la rabia y además la satisfacción de cierto público porque en la cárcel sucediera eso. Es decir, la gente decía, se están matando en su propia ley, deben matarse entre todos, así como han vivido deben morir. Un sentimiento absolutamente primario y violento. Y yo creo que ni siquiera cuando circula el video, Pancho, de ese cuerpo desmembrado y luego su cabeza para jugar de una manera, yo diría hasta diabólica, en términos metafóricos, hubo sorpresa, hubo indignación, no había compasión por un ser humano. Yo llego a pensar que nuestra sociedad ha llegado a un momento de decadencia social inmensa, porque tan miserable puede ser el comportamiento de unos detenidos, de unos
seres que en algún momento salieron del camino recto, dirían los políticamente morales, y otras personas que estando afuera consideran que esos seres que están dentro de una cárcel son escoria. Son escoria. Claro, ahí, por ejemplo, le ponemos de por medio la desafortunada frase de Ernesto Pazmiño, el director saliente del sistema penitenciario, el encargado del tema, cuando dijo son parásitos, ¿no? Claro, y además, los trató de esa manera. Y además mucha gente tomó el razonamiento del señor Pazmiño al decir que los privados de libertad deben trabajar y deben ganarse el pan con su trabajo dentro de la sociedad, porque nosotros no debemos pagar impuestos a los delincuentes, para que los delincuentes sean atendidos en un centro de rehabilitación. Claro, el otro concepto que se ha puesto en duda es si de verdad los centros penitenciarios son centros de rehabilitación. Ese es el otro debate. ¿De verdad son centros de rehabilitación o son escuelas de perfeccionamiento del crimen, del delito, etcétera? Ese es otro debate. Pero ¿por qué te digo todo esto? ¿Por qué me ha causado espanto? Primero porque los medios de comunicación, yo diría, en los últimos tiempos se han convertido sus noticieros y sus programas, esos programas que tienen como centro hacer reportajes en los barrios pobres, hacer reportajes sobre cómo se maneja la vida cotidiana en los sectores populares, etcétera. Han hecho de todo esto, o sea, los noticieros están llenos de un género que no es el concreto para ellos. Crónica roja y amarillismo. Manejan la política como crónica roja, manejan las noticias políticas con cierto amarillismo, las noticias delictivas, o sea, da lo mismo. No todos los medios, y eso acláralos. Sí. Porque, y son específicamente así, concretamente, medios televisivos. A excepción del Extra, que el Extra sin duda se ha caracterizado. Es su especialidad. Claro, y es un diario temático, ¿no? Además, se especializa en el crimen, vamos. Sí, así yo es. estuve muy cerca del Extra cuando yo fui jefe de redacción de Expreso acá. Mira. Y entonces lo conozco, pero sí, o sea, lo que estás diciendo es, y estás hablando de los medios de más alto impacto. Por supuesto. Ese es el problema. De la forma que yo me he informado, que ha sido Ecuavisa y Teleamazonas, y las redes sociales, lo que uno ve allí es la concentración de dos géneros periodísticos que han inundado y han desacreditado y han, yo no sé, bajado el nivel del periodismo político. Es un periodismo de crónica roja amarillista. Estaba buscando, mientras venía acá, una palabra que sintetice el amarillismo con lo rojo. Todavía no la encuentro. Porque es la mezcla de esos dos géneros lo que ha hecho que la gente se espante. Construir ese discurso social. Por supuesto. De que eso es la vida cotidiana. Sí. O sea, te da la impresión de que vives en un campo minado, pues, en donde te estallan las bombas a cada momento. Primera cosa, generan un miedo, construyen un miedo. Segundo, el país está viviendo el inicio de otro tipo de delincuencia en todas sus versiones. Tercero, Pancho, la sorpresa mayor es que todo eso está legitimado por un discurso político, por una nueva forma de entender la sociedad desde lo carcelario, desde la pena, desde la culpa, desde el castigo. Entonces, un condenado por un robo o por una violación, la ley, según el pensamiento genérico, esos que se expresan a veces desde las tripas en los medios de comunicación o en las redes sociales sobre todo, es triste porque no están pensando en lo social. Está pensando que el crimen es un problema individual de ciertos seres que viven en sociedad pero que no logran integrarse o que son unos enfermos. Es decir, para una persona que no cree en un centro de rehabilitación, está bien que el castigo sea el extremo. Para una persona que cree que no debe haber política pública para los centros penitenciarios, es que esa persona no está entendiendo que vivimos en sociedad y que los enfermos, los delincuentes, los locos, etcétera, tienen que ser aislados y condenados. Entonces, incluso el tema del matrimonio igualitario está siendo bajado de nivel en el debate porque comienzan a decir, también en las redes, querido Pancho,
que también son unos enfermos. Claro, o sea, esa concepción también, ya Entonces, vamos. esta es una sociedad que separa todo aquello que no tiene la norma. Entonces, esa es una sociedad muy peligrosa que en determinado momento va a incluso querer represión, querer más control, un estado policíaco. Eso es lo que preocupa porque los medios, ciertos medios, sobre todo los medios audiovisuales, están proponiéndole a la sociedad unas noticias descarnadas, pero echándole la culpa a ellos. Es como que si los delincuentes no fueran producto de una decadencia social generalizada. Cuando este tipo de conflictos surgen, y es grave, uno se pregunta si es que en realidad la sociedad ha dimensionado la proporción de lo que hacemos desde los medios por contribuir a esa violencia. Las novelas son de narcos, ¿no? Ah, por supuesto. Es que esa es la otra contrapartida. Las novelas son de narcos. Aquí se exalta lo narco. La cultura del narco es exaltada por Teleamazonas y Ecuavisa, por Canal 10 igual, por TC Televisión. Es decir, para ellos eso es lo normal. El que seas traficante tratante de blancas, que seas narcotraficante, que obtengas el dinero fácil, que haya crimen, que haya venganza, que haya vendetta. Es decir, estamos cultivando esa cultura de la violencia. Y los tres medios lo hacen abiertamente, sin ningún problema, en un país donde se supone no había libertad de prensa. Sí. Que ahora se respiran aires de libertad. Bueno, mira, o sea, es que no, vamos, soy irónico con esto, pero al mismo tiempo soy muy duro, ¿no? ¿No les parece que están abusando? ¿O no creen que ustedes son también culpables de esto? Ellos llegan, hay algunos analistas bastante superficiales que llegan a decir, las novelas solo reflejan una realidad. Pero esa no es la realidad. Esa es un sofisma para decir, entre otras cosas, porque presentan valores, querido. En que esos programas se presentan antivalores como valores. Eso mejor decirlo. Y desde ese punto de vista justificas el crimen, la penetración del crimen organizado al Estado, porque en ningún país, Pancho, y eso lo dicen muchos estudios, el crimen organizado logra tener la influencia que tiene si no tiene un pacto secreto con algunas instancias de las instituciones aceptadas por la sociedad. Por eso se habla de narcoestado, por eso se habla de una serie de cosas más profundas que este no es el caso, pero que eso, los programas de noticias, las novelas, los programas de entretenimiento, los programas de humor, los programas de humor son transmisores de una ideología del rechazo y de la discriminación. Y otros son presentados como modelos de vida como los narcos. Es decir, estamos infectados de esos comportamientos discriminatorios no solo en los noticieros, sino también en los otros programas que pretenden ser críticos de eso. Hola. Que pretenden ser críticos de eso. Y sin embargo, todas las días la gente está siendo, yo diría, es como una especie de lavado del cerebro. Sí. Se integra con nosotros un colega periodista, académico, experto en seguridad, el doctor Ricardo Camacho. Estábamos analizando con Carol lo que toda esta semana ha sido, pero quien más ha tenido acceso a datos sobre este tema, el asesinato del cubano y demás, es Ricardo Camacho, quien viene desempeñando un papel importante en la sociedad ecuatoriana desde hace tiempo atrás al advertirnos de este problema de las cárceles. ¿Se desbordó de las cárceles? Ricardo Camacho, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Un cordial saludo a Carol. Mil disculpas del atraso, pero Quito está imposible en el tráfico. Ah, sí, el Fabricio Vela también se está quejando de eso. Tienes razón. Salí con 20 minutos de anticipación. Yo vivo aquí en la 6 de diciembre, así que calculé 10 minutos, pero... Es imposible. Mil disculpas. Dale. Mira, yo conocí al PPL cubano. ¿Ah, sí? Sí, he hablado con él y no tengo por qué no hablar con él cuando fui subsecretario y ante la mirada pública. Yo a Poveda lo encontré en transitoria una vez que estaba en la regional de Guayaquil y pregunté que quién estaba en esa celda de transitoria y me dijeron está a cargo de la policía. A ver, ¿cómo va a estar a cargo de la policía si quien maneja esto es del Ministerio de Justicia que existía en aquella época? Entonces les pedí que me abran la celda a regañadientes. Y él encontré a Poveda, literalmente, y disculpen la palabra a los oyentes, haciendo el 1 y el 2 en un plástico. Se orinaba y hacía el segundo en el plástico. Yo vomité en la celda. Y entonces le llamé al director y le dije que... ¿Y por qué? La sentencia del cubano era por 25 años, por asesinato.
pero en qué parte de la sentencia decía que había que torturarle psicológicamente, humanamente, y que a mí no me habían contratado de subsecretario torturador. Y tampoco tenía por qué defenderle al señor cubano. Le hice transferir de celda a la de al lado, que no era tan difícil, 2 metros contiguos, pero tenía un baño antivandálico, donde él podía usar su baño y estar tranquilo. Pero la siguiente reflexión fue clara, de sentido común. ¿Y quién es el cubano? Porque yo también estaba aterrizando en la subsecretaría. Entonces me dijeron, no, el cubano es uno de los grandes narcotraficantes, heredero del Gerard, todo el cuento. Ah, no, pues si es un hombre tan peligroso, hijos, ¿y por qué no está en Máxima? Pues, si Máxima se supone que es la que tiene todos los controles. Me dijeron, sí, subse, pero lo que pasa es que si le mandamos a Máxima, ahí se encuentran los choneros y tienen un gran control ellos de Máxima. Así usted le ponga 2 o 3 guías 24 horas que no tenemos, él está muerto en 1 hora. Entonces... O sea, ya sabían que lo iban a matar. En mi época estaba advertido de muerte. Yo conversé con Poveda y le pregunté si esto era realidad. Y Poveda me aceptó y me dijo, si usted es subsecretario me transfiere, ya estoy muerta al minuto. Entonces, después de hacer un análisis técnico, le pregunté a la unidad de inteligencia penitenciaria y me dijeron que sí, que había que pensar, que transferirle no sería mala idea. Mira, yo conozco algo de inteligencia, he sido profesor de academias de guerra aquí en el Ecuador, la Superior de Guerra de México, en varios países, y a mí es difícil tomarme el pelo fácilmente, aunque se me está cayendo. Pero inteligencia siempre te da información, esa es información, que tú la traduces en conocimiento. Pero debes tener varias vías de información. Es decir, cuando existía la Secretaría de Inteligencia, que ahora sigue existiendo, pero con otro nombre, ahí maneja una mexicana, información. Y entonces, la única fuente de información que yo tenía era el Servicio de Inteligencia Penitenciario, a cargo de la policía, que es juez y parte. Ellos les capturan, ellos les mandan a la cárcel, ahora les cuidan y ahora les hacen inteligencia. Entonces, a ver, la Secretaría de Inteligencia te manda información, la FAE, la Marina, el Ejército, el Servicio de Inteligencia de la Policía y los propios agentes del servicio de la ex-SENAIN. Entonces, si tú compruebas que de los 5 informes que te llegan, 2 o 3 coinciden y dice Francisco Herrera anda en un auto verde, es porque anda en un auto verde, y uno dice que anda en un auto amarillo. Entonces yo le decidí que el señor cubano se quede en transitoria. Para que veas el poder que tenía en las cárceles, se acercó posteriormente un jovenzuelo y me dijo, subsecretario, un momentito, en la cárcel siempre te paran los muchachos, los privados de libertad. Para plantearte tu tema. Sí, el papelito, te dan un papelito, ahí ya acostumbraron a dar un papelito y te ponen en la mano, entonces yo me llamo Pepito, estoy 10 años, tengo la libertad y no me dan. Entonces uno coge por educación los papelitos, el subsecretario bueno los guarda y los hace revisar, otro los bota, yo los guardaba. Pero este muchacho me acercó y me dijo, subsecretario, usted tiene un Tucson 2010 viejo, ya es hora de que cambie. Sí, hijo, pero no tengo ganas de cambiar, estoy feliz, porque le queremos regalar un carro nuevo, usted se merece. Ya sé por dónde vinieron las cosas. Entonces le dije, mira. Con razón estás con el carro viejo. Con razón acabo de llegar con el carro viejo. Ya. ¡Qué barbaridad! Mira, hijo, dile a la persona que te dije, si cree que porque le cambié de celda me debe un favor, yo estoy cumpliendo con mi obligación. Y dile que si me vuelve a proponer, hijo, y que si me vuelve a proponer, va a volver a regresar a la tina. Y me fui riendo. Regresé a los 10 días y a visitar la regional, porque ahí está el sobrino el tío más bien de Glass, y era muy conflictivo, maltrataba a nuestro personal. Decía que él tenía mucho dinero y que él podía gritar y maltratar a la gente, hasta que me encontró a mí. Y le puse en su sitio que nosotros éramos del Estado y él era el delincuente. Había que darle una lección de ética a este señor. ¿A Ricardo Rivera? A ver, a Rivera, sí. Entonces me volvió a llamar el cubano. Entonces fui allá, ya lo vi en la celda, ya tranquilo y todo. Me dijo, subsecretario, era un hombre más bien burdo, ¿no? No era un hombre educado como son los choneros, uno de los choneros que está estudiando Derecho. Y él me ha dicho que él quiere rehabilitarse. Y entonces le dije, disculpe, por haberle hecho la propuesta, pero así funciona el sistema. Dije, sí, así debe funcionar, pero conmigo no va a funcionar así. Conmigo no funciona así. Entonces le dije, si usted me vuelve a hacer una propuesta de esas, dígame, y no vamos más.
Entonces le dije, bueno, ahora sí, cuéntame tu historia, quiero saber. ¿Por qué? Porque entonces me dijo que él tiene una enemistad muy grande con los choneros y que era casi irreconciliable. Porque él se había quedado con el negocio de Gerard. Gerard era el lanchero famoso, el Pablo Escobar ecuatoriano, que fue llevado a Colombia con engaños por una novia del servicio de los norteamericanos y después fue extraditado a Estados Unidos. Entonces, el cubano no es cualquier whatever que muere. No, el cubano es Era un jefe narco. el segundo jefe del narcotráfico en el Ecuador. Ya. ¿Por qué lo cambiaron de celda? Pues dicen que eso ha costado miles de dólares. Ya, me dejaste con eso calladito. A ver, con todo lo que nos está diciendo... Solo si me permites una Claro, cosita termínalo. para darte la palabra a ti. Entonces, le acusan a un juez, el juez que pide, un juez, tú eres abogada, ¿no? No, ella es socióloga y periodista. Pero tú me ayudas, Francisco, con los términos de derecho que yo Claro, no sé. dale. Un juez tiene derecho a dictar medidas cautelares contra un PPL, ¿no es cierto? ¿O no es medida cautelar? Dependiendo. Más depende de la autoridad carcelaria. Ya, pero Más depende de la autoridad carcelaria. Pero el juez en este instante resolvió y pidió, porque yo recibí un montón de pedidos de jueces, ¿Ya? que si Sí. no aceptaba me destituían. A veces tonteras, pero en este caso él pide algo racional. Dice, el cubano tiene diálisis. El cubano se hacía diálisis, Ya. estaba enfermo. 2, si ponía un minuto un pie en máxima estaba muerto. Y esta es máxima especial que se la crearon, porque se le ocurrió crear la arca de Noé. Ya. Noé, cuando se iluminó por Dios, puso cebras, leones, tigres, y las cebritas y los tigres se hicieron amigos. Pero cuando ya llegó el arca de Noé, llegó a tierra, se volvió a volver a la humanidad lo que es. Entonces acá en el arca de Noé, que ellos llaman máxima especial, ponen choneros, cubanos, gorras, caimanes, latinquín, o sea, se iban a matar. Entonces el juez dice, no, yo dispongo, el juez dispone que el señor cubano sea trasladado de máxima a transitoria donde estuvo siempre, sin ningún beneficio, sin ningún televisor, sin ningún internet, pero estaba vivo, o había que transferir a otra cárcel. Pero o fueron muy bobos, Que o no hubo creo. mala fe. Carol Murillo. Perdón, Carol, por... No, está muy bien, porque conocemos otros entresijos que no se conocen y que son importantes para entender cómo es la pregunta que yo me hago después de 2 años de otro gobierno y de otras políticas, que la reproducción del crimen sea desde la propia institucionalidad. O sea, ¿cómo es que no se manejó desde las políticas? Es más una pregunta que una reflexión. ¿Por qué se cambiaron ciertas políticas que, entre comillas, parecían que se habían instalado en los centros de rehabilitación con personas con estos perfiles? Y que tenías menos conflictividad. Exactamente, tenías menos. ¿Por qué pasó? no se los repartió? No sé, estoy hablando un poco Sí, claro, desde la para empiria. conversar, mi querida Carmen. Sí. Para mí el error fundamental, que creo que sí fue un error de buena fe, es pensar, ellos dijeron, tenemos un ministerio de justicia paquidérmico, es decir, muy grande, con burocracia, pero ya estaba estructurado. Lo que había que hacer es estructurarle mejor al Ministerio de Justicia y volverle más técnico. El rato en que se les ocurre crear una secretaría técnica, dividir al Ministerio de Justicia en 2, una Secretaría de Derechos Humanos y una Secretaría de Rehabilitación Penitenciaria. Que no entiendo cada uno, ¿no? Sí, o sea, ellos tenían sus ideas. Decían que se iba a ahorrar dinero. Salieron gastando más dinero. Y volvieron el tema penitenciario a cero, porque empezaron a hacer dibujos como jardín de infantes, como es el diagrama y el organigrama del nuevo servicio penitenciario. Y como Pazmiño estaba interesado en ser secretario de Derechos Humanos, no le interesaba el servicio penitenciario. Les cuento una anécdota. Un día llego y dicen, a ver, fueron al departamento de comunicación donde tienen las cámaras, las fotos de videos. Y Pazmiño dijo, bueno, como yo voy a ser secretario de Derechos Humanos, quiero llevarme los mejores equipos. Y se llevó. ¿Para qué? Porque él iba a ser secretario de Derechos Humanos. Diosito lindo. A esos niveles llegamos. ¿Cuántos carros tenemos? Tenemos, por decir, 80. ¿Cuáles son los mejores? Esos van al servicio de derechos humanos. Entonces yo me quedé a la final solo con Ballesteros, que era un tecnólogo en marketing, el brazo derecho de Pazmiño, que fue 10 años el adjunto del defensor público sin ser abogado. No. Sí. Yo me caí muerto, porque yo le decía doctor. Después me dice alguien, no, el señor es tecnólogo en marketing. Tú puedes entrar al CNCID ahora, tú puseros. Y en realidad tiene el Tecnólogo título médico con un título de la Universidad de Babahoyo que nunca le subió al CNCID por miedo.
Tal vez no le gusta el nombre de Babahoyo, Ya. pero no está subido. El error es haber cerrado el Ministerio de Justicia sin duda. Sin criterio. Sin duda. Cuando lo hicieron de forma tal que terminaron con la institucionalidad. Exacto. Pero por lo menos había planes. Por supuesto. Mira, es que, claro, hago referencia a un tuit de José Serrano Salgado, ex ministro del Interior, que tuvo al frente el tema, y dijo, el grave problema es no solo haber destruido la institucionalidad, sino haber eliminado los planes, haber dejado en cero la planificación y no tener planes sobre el tema. ¿Cuál es tu criterio, Carol, respecto a esto? Es decir, ¿era cuestión de planes? Fabricio Vela, qué gusto verte, bienvenido. Estás justificado, sabemos qué fue lo que pasó. El doctor me va Gracias. a oficiar que la Agencia Metropolitana de Qué Tránsito bárbaro. hay que reorganizar. El tema es que en la República, en la intersección de Eloy Alfaro y República, no hay cómo virar hacia la derecha y te mandan a darte un vueltón. Primero saludos a Panchito. Gusto, te Fabricio. ruego me bienvenido. disculpes. Fabricio Carol, Vela. qué gusto, querido Ricardo. Dale, Mira, cuando yo te decía hace un ratito... el tema carcelario. Sí, de acuerdo. Sí, Re- sí. Cuando yo decía hace un rato de que no se ha abandonado una política pública penitenciaria, me refería precisamente a la destrucción de una institucionalidad como el Ministerio de Justicia, que tenía una visión, porque no solamente es tener planes, sino que esos planes tengan como visión una política pública frente a la rehabilitación de los detenidos, de los PPLs. Si tú no tienes ni el plan, pero peor la visión, cualquier cosa es posible, la improvisación, poner más policías, poner el ejército, poner cámaras, declararlo en emergencia. Pero eso es improvisación, porque además se abandonó todo lo anterior. Es decir, seguimos destruyendo la institucionalidad y eso no asusta. Tenemos 2 años de haber roto la Constitución día a día, pero hoy se dice que se ha roto voy a ponerlo como anécdota, aunque es una anécdota terrible, que se ha roto la Constitución por aprobar el matrimonio igualitario. Y todo el mundo protesta y va a haber marchas. Pero durante 2 años se rompe todo, se rompe la institucionalidad, se rompe este tipo de cosas que afectan a una gran mayoría y que además es usado mediáticamente por la política para decir otra vez lo mismo de siempre. Esto es herencia del correísmo. La herencia del correísmo en el problema de la ¿Carcelario? justicia, sí, en el No. problema, ni el Ministerio de la Justicia ni las políticas de rehabilitación son las del correísmo hoy. Yo Tienen 2 diría, años, no tienen 2 meses, Pancho, tienen 2 años. Yo de diría, mira, y destruirlo. con toda la dureza del caso, si le acusaron a Correa de haber metido la mano en la justicia, acúsele a este de haber entregado la soberanía de la justicia. Lo que acaba de pasar con Olavini, lo que acaba de Por pasar con supuesto. Julián Assange, haber puesto a los juzgados al servicio de los norteamericanos. Eso es detestable, es indigno, pero eso hizo este gobierno. Le entregó la soberanía de la justicia a los Estados Unidos. Ya van a ver el efecto de eso. A ver, Fabricio, dale, evalúa la semana en eso. Yo hoy entrevisté a Diego Pérez del IAEN sobre este tema en la radio. A ver, las 3 medidas anunciadas por el gobierno ayer me pongo a reflexionar. 1, la reclasificación de los detenidos. Me parece que es algo lógico, algo obvio. Tú no puedes poner a un detenido con sentencia penal condenatoria ejecutoriada por crimen organizado por asesinato Lo que decía el... con un este caso, microtraficante. el Arca de Noé. Ojo, no digo narcotraficante, microtraficante, una persona que se robó un celular o un pan. O sea, no hay equivalencias. Entonces, me llama la atención que hoy se anuncie con gran pompa la reclasificación de los detenidos cuando eso debía haber sido una medida aplicada por lógica elemental. Lo segundo, casi que se hace un llamado a que la Administración de Justicia adopte determinadas medidas. A ver, ¿hay o no un respeto a la independencia de las funciones del Estado? 1. 2. Asumamos que hay ese respeto. Yo sí participo que las funciones del Estado sí son independientes, pero deben trabajar coordinadamente. Pero ¿qué le quiere decir el presidente de la República a la función judicial? Yo no tengo claridad sobre cuál es la orientación de ese llamado ayer a que la justicia respete los procesos y no se entromete en el sistema de rehabilitación. No lo entiendo bien. Es del cubano. El juez ordenó que el cubano regrese al transitorio. Claro, es lo que le decía yo hace un momento, le aclaraba a Ricardo. La autoridad de los detenidos la tiene la Dirección de Rehabilitación. De rehabilitación, claro. Sí. Los jueces tienen limitados No, señor. los... A ver, tienen limitaciones. ¿Quién es ahí? Una vez, claro, espera. Los jueces dictan sentencias Sí. y ordenan cumplir una pena al detenido. En ese momento,
bajo las órdenes de la autoridad carcelaria que del detenido. ¿Quién ordena No, el traslado de los detenidos, por ejemplo, de un centro penitenciario? la autoridad penitenciaria. Ahí no tiene nada que ver la función No judicial. puede meterse un juez. Me disculpan, yo Un juez ahí lo que hace es dictar sentencia. Y la sentencia la cumples en centros de rehabilitación del Estado. La autoridad en los centros de rehabilitación del Estado es la autoridad designada. Por eso es que cuando te mandan una boleta de excarcelación, un juez dicta una boleta de excarcelación, manda al director de la de rehabilitación a que proceda a cumplir con esa orden, a cumplir. O cuando, especialmente en estos casos, se cita a un detenido a juzgar su causa, se tiene que oficiar al director de rehabilitación. O cuando se dicta un habeas corpus, especialmente, que tienes que presentarle, ¿quién? La autoridad carcelaria. Es la autoridad. Discúlpame, Que Francisco. los jueces ahí tienen otro tipo de atribuciones, ya, eso está a discusión. A ver, Francisco, te explico por qué yo fui subsecretario. A ver, no seré abogado, pero tengo sentido común. Claro. Además que estuviste ahí, ¿no? Sí, este estuvo ahí metido. Entonces, a ver. ¿Cómo funciona? Yo le sentencio a Fabricio a 20 años. Ya. El señor tiene que ir a un centro de privación de libertad. El juez no puede poner, quiero que se vaya al túnel. No, eso no. Eso no puede. Eso estamos claros. ¿Ya? No puede intervenir en eso. Y en ese momento pasa a manos de la El dueño autoridad. es el Ministerio de Justicia o el Servicio Penitenciario. Correcto, hasta ahí estoy. Lo que hace el cubano es presentar un amparo. Ah, Eso es otra cosa. es otra cosa. Totalmente otra correcto. cosa. Entonces el mensaje que manda el presidente Lenín Moreno dice que no se meta en temas disciplinarios. ¿Y Lo quién que- tramita los amparos? Lo único el amparo que pedía el cubano es regresar a transitoria, porque con qué orden se le trasladó de transitoria a máxima, si no, no Claro, tenía falta ahí- administrativa, Ya. no tenía ninguna orden, sino que la policía le cogió de los pelos y le llevó a máxima especial. correcto. El amparo, Ahora entiendo. ahí sí es Ahora entiendo. pertinencia del juez. Ahora entiendo. Claro. Y cierro rápidamente con el tercer Por favor. punto, porque de esto, Ricardo, tú y yo hemos hablado un par de ocasiones, tanto en la radio cuanto en el programa de Canela, el tema de los escáneres. O sea, hoy se les ocurre hablar de los escáneres. Tú planteaste, y me pareció muy interesante, que implementan los escáneres tipo arco para el ingreso de la comida, porque creo que en eso concordamos. Vehiculares. Exacto. ¿Por dónde ingresan las armas blancas o de fuego o la droga? En Con la comida, pues, camuflada. en Porque medio de la sopa. ¿Quién se va a dar el trabajo de empezar a chequear los quintales de papas, los quintales de legumbres, los quintales de arroz, de azúcar, donde está camuflada la droga, las armas blancas y las armas de fuego? Entonces, ¿cuál es mi punto? Que estas tres anuncios se los presenta como una novedad o como medidas emergentes cuando, creo yo, debieron partir de la lógica, porque estas tres cosas que se anuncian son lógicas, cuestiones lógicas para el diseño de cualquier sistema de rehabilitación social. Carol, frente a ese tema, ¿cómo miras tú el papel que juega María Paula Romo como vocera de todo esto? Y nos sorprendió esta semana otro vocero más, Santiago Cuesta. Santiago Cuesta, o sea, los dos, a ver, en términos de imagen pública, Carol Murillo. Mira, son dos papeles distintos. María Paula, con todos los errores, no llega a la opinión tan azarosa y tan perversa del... Claro, María Paula es infinitamente más sofisticada y cínica. Cuesta es primario, absolutamente básico. El cinismo de María Paula al enfrentar los temas que está enfrentando, sobre todo de los centros de rehabilitación, ella cree que con conceptos y declaraciones se soluciona. Y ayer el resumen de lo que dijo el presidente es precisamente el consejo de esa ministra. Entonces, vuelvo a repetir, la improvisación y las soluciones rápidas están abonando a que la gente comience a ver el desgobierno en todo sentido. Cuando tú no tienes el Ministerio de Justicia, cuando tú tienes, sobre todo, descubres que no solamente los PPL tienen acceso a cosas, también descubres que hay una mafia dentro de los que cuidan, que también hay una cierta complicidad con ciertos sectores policiales. Cuando tú descubres eso, tú dices, todo está infectado. Y que una ministra y que un secretario particular vean el acto como no podemos hacer nada, que entre ellos se maten, porque ellos son los que tienen problemas personales. ¿Cómo va a decir que tienen problemas personales? Ahí te das cuenta que no tienen, repito, yo voy a insistir todo el tiempo, una política pública frente a eso. Desprecian las políticas públicas. Perdón que te interrumpa. Y acuérdate la declaración, la desafortunada declaración del director de la penitenciaría de Guayaquil el día
de la balacera donde murieron 2. Luis Alfredo Muñoz Neira. Exacto, y en la noche lo destituyeron. Totalmente desafortunada en ese sentido. Casi como que son problemas personales y Cuando una tú- autoridad no puede responder semejante cosa. ¿Cómo es la situación en ese sentido, Ricardo Camacho? Podemos recoger las frases de Juan Sebastián Roldán y diríamos que es un asunto entre privados. Ahí queda divino, pues. No, pero también las dijo el Machi. Queda mejor, privados de libertad. Claro, sí son entre privados de libertad. Ya Juan Sebastián dio el resultado. Ya. Es un asunto entre privados. No, pero ese- Uno con los toros y los otros que se maten. Ya, lo que se da a entender es cómo es posible que en estos 2 años la situación se haya deteriorado tanto. Pongámoslo con errores lo anterior. La construcción de las nuevas cárceles tuvo errores de algún tipo. Diseño, construcción, dotación de agua, comedores, ya, sí. Pero al menos daba la impresión de que tuvieron una política pública para Exacto, tratar el tema de exacto. cárceles. ¿Cómo es posible? Y lo dice Pepe Serrano, vuelvo a insistir en el tema, que se haya destruido todo el plan. Oigan, tanto odio político puede llegar a este grado extremo. Si es que no tenemos plan, ¿qué debe hacerse? ¿Qué Ya. plan? Lo anunciado ayer por el presidente no huele a plan, no sabe a plan, no se entiende como un plan de rehabilitación penitenciaria. Lo que dice Fabricio, yo recojo sus palabras sobre las iniciativas. A ver, en primer lugar, me da pena, porque yo sí le tengo mucho aprecio al presidente Moreno. Sí. Yo en lo personal le tengo La aprecio al consideración y el presidente aprecio Moreno, es le tengo muy grande. reconocido, sí, señor. El 30S yo dirigí el operativo en Guayaquil, cuando fue el levantamiento policial. Ya le era el Gustavo, ya le era el ministro del Interior, y a mí me delegó en Guayaquil porque me quedé por coincidencia a manejar el orden público con el almirante Gross, y Roberto Cuera le dejamos de gobernador gritando en las calles. El almirante Gross técnico y Ricardo supuestamente técnico, no tuvimos un solo muerto en Guayaquil. Y yo le reporté 3 veces al señor vicepresidente Lenín Moreno. Y me dio una gran impresión y me ha dado una impresión. Pero bueno, exponerle al presidente el día de ayer, como dice Fabricio, a que dé tres grandes ideas. La primera gran idea es parecerse a Alexis Mera, pues. Manda una carta a los jueces diciendo: todos los jueces que dicten sentencia contra el Estado serán enviados al Consejo de la Judicatura. Un poco, ayer dice: todo juez que intervenga en el tema penitenciario le informaremos al Consejo de la Judicatura. La una es amenaza con sonrisa y la otra es amenaza con amenaza. ¿Sí o no? Sí. La segunda, acá, a ver, en diciembre que yo llego, ya había escáner vehicular dañado, 2 años. No es que Vos se inventa de la ya máquina. sabes por qué se dañan, ¿no? Porque- Es a propósito, porque les es dañan a propósito. Apagar el inhibidor del CDP cuesta $1000 cada noche, porque llega la hora loca. Vuelan hamburguesas, pollos, droga. Vea, en la cárcel todo tiene un precio. Irte al médico, ir a la carpeta de prelibertad. A ver, como tú me decías antes, Francisco, el juez que dictó el tema del cubano puede haber sido de buena voluntad, pero también hay jueces que pueden ser torcidos. En el caso del capitán Castro, el famoso Capi Castro, narcotraficante, sale con prelibertad. Y yo estaba en el ministerio en aquella época. ¿Y sabes cómo nos enteramos? Por las noticias de Nueva York. En ese rato yo le digo a Ballesteros que tomo el avión para irme a Guayaquil. Así son las historias, yo no tengo miedo de contar. Llegué a Guayaquil, Ballesteros se fue a la penitenciaría, yo fui a buscar la carpeta que no aparecía y dije: yo destituyo si no aparece la carpeta en 3 horas. Hay que ponerse firme. Apareció la carpeta, reviso. El capitán Castro tenía una carpeta de prelibertad que no podía salir por conmoción pública. Había comprado la carpeta, tenía 1 hora de haber participado en el eje educativo y le dan un certificado. Toda la carpeta era comprada y firmó. ¿Quiénes firmaron? Cómplices. El director del centro firmó. El juez no revisó la carpeta y esa carpeta de Castro costó decenas de miles de dólares. Correcto. A ver, Fabricio, mira, me preocupa un hecho, y es que todo esto gira en torno a corrupción. Dinero, pues. Corrupción. Y nosotros en Ecuador Inmediato pusimos un video que mandaron desde las redes de los detenidos. No sé si ustedes vieron. Sí. Sí, pero Es un mensaje de ellos diciendo:
Perdone, pero acá cuesta. Acá el anterior director dejó corrompiendo. Señor presidente Moreno, esta corrupción llega a estos extremos, los pabellones tienen precio y demás. O sea, si ya te están gritando desde ahí, te están diciendo desde ahí, ya pues a ver, ¿por qué el gobierno en eso que dice que lucha contra la corrupción? ¿Por qué no toma en cuenta? ¿Por qué el remedio es la destitución de Reina y... No le investigaron a Muñoz. Es que eso es todo lo que hicieron. Yo no hubiera investigado A ver, Muñoz. dale, Fabricio. Yo te digo, les digo, he llegado a un punto en el que ya no entiendo nada, de verdad, no entiendo nada. Y yo cuando ingresé, Carol, hacía referencia a algo que es absolutamente real. O sea, cómo sin una planificación previa se destruyó la institucionalidad a partir del Ministerio de Justicia. Y digo, y eso ha venido pasando con otros anuncios en algunas La instituciones. Secretaría de Prevención de Drogas la destruyeron, por Dios. Y mira tú, destruyen, eliminan la Secretaría de Prevención de Drogas, la dividen, la parte de prevención la pasan a salud y la parte de combate o manejo de los temas de drogas la pasan al Ministerio del Interior. Resulta que no reforman la ley, porque en la ley se habla de la Secretaría de Gestión Integral de Drogas. Así es. Y no han reformado la ley hasta hoy y nadie dice nada. El tema de la Secretaría de Riesgos. Primero un anuncio que se limitaba, luego que pasaba al Ministerio de la Defensa. Finalmente no, se queda, pero no, ya no secretaría, sino servicio. Nadie sabe qué es. Ya, me comprenden. O sea, ¿cuál es mi preocupación? En este punto, insisto, yo ya no entiendo nada. Porque en este tema, si estamos hablando de una crisis que no se remonta al último mes, no se remonta a los últimos 2 meses, es una crisis que se remonta a enero del año pasado, enero de 2018. Estamos hablando de 16 meses. Una crisis que no tiene solución y hoy te generan un anuncio, el anuncio de ayer. O sea, tienes una reunión del Comité de Seguridad donde te generan 3 anuncios que creo yo no terminan de ser la solución a una crisis. Digo, ¿qué pasa con los días penitenciarios? ¿Dónde está la escuela penitenciaria? Así Si la es. crisis se remonta a 16 meses, ¿cómo es que ahora, hasta ahora, no se conoce tienes la con escuela? certeza qué pasa con la escuela penitenciaria? ¿Qué pasa con los días penitenciarios? ¿La solución es poner a gente del Giro del GOE a cuidar los pabellones? Los secuestros. No. Mira lo que pasó esta semana. Los militares no pueden estar en el interior de los pabellones, eso también está claro. Y han sido muy honestos los militares Ya. en ese sentido. Ya, ellos se quedaron hasta el primer filtro. Incluso, recuerden ustedes que tuvieron que reformar el primer decreto ejecutivo por el impasse entre los ministros de Defensa y del Interior por el tema del rol de los militares. Para jalarle las orejas a los Osvaldo Jarrín. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Que no hay certeza sobre qué hacer, hacia dónde ir, cómo enfrentar la crisis carcelaria. Y claro, te encuentras con declaraciones totalmente desafortunadas, como la del consejero de gobierno, y otros que pretenden ahí lanzar la pelotita y buscar responsabilidades donde no las hay. O sea, yo creo que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad en este tema, a partir de que no hay institucionalidad potente, fuerte sobre el sistema de rehabilitación social. Yo ya estoy viejo. Les juro que ya estoy viejo. Y estos planes de destruir el país, lo veo por segunda ocasión. La primera salió de 1960, yo había nacido en ese entonces. Y se dio por 2 décadas, casi por 3. Planificaron destruirle al Ecuador, ¿cómo? Por la educación, pues por Dios. Nos destruyeron la educación. Nos metieron un partido político a destruir la educación. Ese partido político fue creado por la CIA. Y destruyeron la educación. Tenemos generaciones enteras de gente cuya educación es de dudosa calidad. Ya enfrentamos el tema de la educación. Ahora, perdónenme, tengo la mísera sospecha de que lo que están destruyendo al Ecuador es a través de su institucionalidad. Destruyendo su institucionalidad, destruyen todo. No puedes confiar en jueces, no puedes confiar en autoridades, no puedes confiar en instituciones, no puedes confiar en leyes, no puedes confiar en asambleas, en cortes, no puedes confiar. En estos 2 años lo que han hecho es derrocar la institucionalidad del Ecuador, destruirla al grado extremo. Pero con al Correa punto. también tuvimos lo mismo, Mira, por lo Francisco. menos con Correa tuviste institucionalidad y se fortaleció el Estado. Ahora es un problema de privados. Ah, bueno, sí, eso. Entonces ese es el problema para mí. Es una cadena tras otra. Y vos vas viendo, anda a ver en salud, anda a ver en los juzgados, anda a ver en las escuelas, anda a ver en las cárceles, anda a ver en los hospitales, anda a ver en las instituciones públicas, anda a ver en las cortes, anda a ver en la asamblea.
¿Qué está destruyéndose? La institucionalidad. Sabes, y permíteme agregar algo, suscribiendo varios pasajes de lo que tú señalas. Asumamos que también hay una corresponsabilidad del proceso político anterior. Sí, porque claro, tampoco no se puede los decir 10 años de Correa no Sin fueron discusión. perfectos, No eran ningunos hubo ángeles. errores, hubo desatinos, ciertamente. O sea, no puedes... Yo siempre he detestado los radicalismos. Por eso te sigo, Fabricio. Yo detesto los radicalismos. Es verdad, yo o sea, creo que conmigo hay que no hay problema. hay que matizar las cosas. Y por eso hay gente que considera que yo soy un periodista tibio y no es eso. Yo procuro ser responsable, no objetivo, porque no soy un periodista objetivo. Yo tengo mi opinión y la opinión tiene un sesgo. El tema es, 2 años después, seguimos hablando de Correa y seguimos hablando del legado de Correa, de los errores de Correa. O sea, ¿y en qué momento vamos a hablar de la responsabilidad del poder político actual? Miren ustedes lo que está pasando en la Asamblea. O sea, probablemente para el común de la Destruir gente, institucionalidad, para el común de la Fabricio. gente, para el común de la gente no es relevante porque no está al tanto de esas minucias. El común de la gente que seguramente nos escucha lo que necesita es empleo, trabajo, levantar la olla y llevar la papa a su casa, ciertamente. Pero, por ejemplo, para mí es inadmisible que en la Asamblea se hayan equivocado y hayan derogado 2 leyes económicas por error. Quisieron corregir la semana anterior con una fe de ratas y esta semana subsanaron el error, entre comillas. Tienen que aprobar nuevas leyes. Resulta que no tenemos 3 comisiones con presidentes y vicepresidentes. Una de esas es la Comisión de Derechos de los Trabajadores. De eso muy poco se habla. Yo pregunto, ¿de eso la culpa sigue siendo del proceso anterior o de los actuales? Ya, pero- el punto es, ya empecemos a hablar de las responsabilidades de las actuales autoridades. Exacto, eso. Pero de eso les estoy culpando, pues. Si algo le culpo al presidente Moreno y a toda la clase política transitoria es de haber destruido hasta la institucionalidad de este país. Ustedes son los culpables. A ustedes les culpo. Lo que está pasando en las cárceles es culpa de ustedes. Destruyeron institucionalidad del Ecuador y va a ser bien jodido que la recuperemos. Dale, Ricardo. Yo solo quería aportar que la Asamblea tiene un perrito ahora. Perrita. Y que se orina en las alfombras rojas cerca de la bandera nacional. Qué manera de decir. A ese nivel hemos llegado. Ya, entonces, termina. Carol Murillo. Mira, yo creo que todo esto aparece como una desinstitucionalización en desorden, improvisada. A veces creo que no. Creo que es adrede. ¿Tú crees que es una cosa planificada? Sí, por una razón. Cuando tú miras lo que está pasando en la región, en varios países, después de la caída o de las pérdidas electorales de los partidos Progresistas. de los procesos progresistas, tú tienes una tendencia de derecha que está organizando, impulsando, elaborando un discurso. Y un discurso para exponernos a otra forma de entender la sociedad y el Estado. Tú ves en Brasil, el discurso antiprogresista fue un discurso neofascista, que justifica cualquier cosa, quitarle la autonomía a la universidad, justifica una serie de cosas terribles. Las medidas económicas, el neoliberalismo, qué sé yo. Y lo de siempre, esa confabulación entre medios, justicia y política, contra todo lo que sea distinto, es decir, con todo aquello que reinstitucionalizado al Estado. Acá yo creo que se está construyendo un discurso, cuando yo decía al principio con Pancho, todos los reportajes, todas las noticias en redes sociales y en varios canales de televisión privados están construyendo un discurso del miedo, del asco, de la decadencia y de lo primario. O sea, decir todos los delincuentes deben estar presos, deben morirse, etc. Y luego es preparar a la gente para que añore, para que pida represión. Cuando el delincuente esté en la calle, cuando el delincuente esté en esta crisis que se va ahondando, la delincuencia comience a crecer, ¿qué va a pedir la gente? Más seguridad, y la seguridad, ese tipo de seguridad. Mano dura. Mano dura, y esa mano dura tiene una concepción que Fascista. eso es lo peligroso de Fascista. esto. Terminemos en una frase la semana, ¿cómo la califican? Fabricio Vela. ¿En una frase o en una palabra? Como quieras, una palabra si quieres. A ver, yo quiero combinar 2 palabras. Histórica y decepcionante. Histórica porque el tema del matrimonio igualitario creo que es una decisión histórica. Discutamos la parte constitucional. Debatámosla, pero ya. Es histórica la decisión. Decepcionante porque el anuncio de ayer sobre el tema carcelario, que es el que nos ha convocado a conversar, no soluciona la situación. Absolutamente. Dos Ricardo cositas. Camacho. Estamos perdidos en el tema penitenciario y alerta.
Le acabo de escuchar al general Moncayo que ya están rondando las empresas israelitas para vendernos ¿La seguridad? 25 millones en seguridad. Les suplico a la Comisión Anticorrupción que por favor ponga un ojo. Carol Murillo, terminas. Una frase. Una frase, si yo uno lo de las cárceles y lo de el matrimonio igualitario, yo creo que he descubierto una sociedad absolutamente propicia a la discriminación, al odio, al asco, conservadora, curuchupa. Ese es el nido para el neofascismo. Una semana despreciable. Despreciable. Por todas las taras, los complejos, las fobias, los conflictos que nos nacen como sociedad. Pero es asunto entre privados. De libertad, pero. Por eso, privados de libertad, por eso le hacen más. Oye, qué desafortunada esa declaración. ¿Eh? Terrible, ese pasará a la historia. Gracias por estar con nosotros. Siempre es un honor. A ti, gracias por usted, Francisco. Sí, siempre. disculparnos del atraso. Esto se va a repetir de tiempo en Pero así tiempo. lo digo a usted. Lo que pasa es que el Fabricio sale todos los días más temprano. Pero también sale en Ecuador Inmediato. No se olvide que estamos en crowdfunding. Apóyennos. Celosos. Apóyennos. Estamos en crowdfunding. Entre usted a www.aportesecuadorinmediato.com y compartimos con ustedes la señal informativa de Ecuador Inmediato para hacer un periodismo responsable. Yo vuelvo.